Me llamaba Diego Armando Valenzuela. Digo, me llamaba porque ya no habito ese cuerpo que durante 42 años cargó mi alma por las calles empedradas de Buenos Aires, por los andenes ruidosos de la estación Retiro, por los pasillos angostos de los vagones que recorrían la línea hacia Rosario. Era inspector de trenes, un trabajo que heredé casi por destino de mi padre, quien también dedicó su vida entera a las vías férreas, al olor penetrante del gasoil, mezclado con el aroma del café que tomábamos en vasos de plástico durante las paradas. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste? Con más paz, abundancia y propósito. Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. Aquella mañana del 15 de marzo amaneció con un cielo gris plomizo, de esos que en Buenos Aires anuncian lluvia pero que terminan quedándose a medio camino, dejando el aire pesado y húmedo. Me desperté a las 4:30 de la madrugada, como siempre. Marta, mi esposa, ya estaba levantada calentando agua para el mate. 30 años juntos y ella nunca dejó de prepararme ese mate amargo, sin azúcar, tal como me gusta. En la cocina de nuestra casa en el barrio de Caballito, con las baldosas blancas y negras que ella misma eligió cuando nos casamos, compartimos esos últimos minutos de silencio cómplice que solo los matrimonios longevos comprenden. Cuídate, Diego, me dijo mientras yo me ponía el uniforme azul marino con las insignias doradas de la empresa ferroviaria. Esas palabras me las había dicho 1000 veces antes, tal vez 10,000. Nunca imaginé que serían las últimas que escucharía de sus labios en vida. Le di un beso en la frente, tibio, rápido, de esos besos automáticos del día a día. Entré a la habitación de mis hijas, Sofía de 16 años y Valentina de 13, ambas dormidas en sus camas con sus frazadas de colores. Le di un beso a cada una en la sien. Sofía murmuró algo en sueños, algo sobre un examen de matemáticas. Valentina ni se movió. Salí de casa sin mirar atrás, con mi maletín de cuero gastado que contenía mi termo, mis documentos, mi libreta de anotaciones y una foto vieja de toda la familia en Mar del Plata. El subte hasta Retiro estaba repleto como todas las mañanas. Obreros que iban a sus fábricas, empleadas domésticas que viajaban a las casas de los barrios del norte, estudiantes universitarios trasnochados con ojeras profundas. Yo ya ni prestaba atención a las caras. Eran parte del paisaje, del decorado de mi rutina. Llegué a la estación a las 6:45. El edificio de Retiro, con su arquitectura imponente de principios del siglo XX, sus techos altísimos de hierro y vidrio, siempre me había parecido una catedral del progreso, aunque ahora luciera envejecido, con paredes descascaradas y palomas anidando en las vigas. En la oficina de personal me encontré con mis compañeros de siempre, Raúl Méndez, maquinista principal, un cordobés de 60 años con bigotes gruesos y manos enormes curtidas por décadas de trabajo. «Buen día, Diego», me saludó con su acento cantadito mientras revisaba los papeles del día. Estaba también Cristina Robles, la supervisora de seguridad, una mujer meticulosa de 50 y tantos que siempre olía a perfume de violetas y que tenía fama de ser inflexible con los protocolos. Y Jorge el Gallego Fernández, otro inspector como yo, 30 y pico de años, padre de gemelas, fanático de San Lorenzo, siempre con un chiste en la boca para aligerar las jornadas pesadas. Ese día nos tocaba el expreso de las 7:20 con destino a Rosario, con paradas en San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Pergamino y otras estaciones menores. El tren era un Toshiba renovado, de esos que el gobierno había comprado hacía unos años para modernizar el servicio. 8 vagones, capacidad para 600 pasajeros, velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Yo conocía cada rincón de esos trenes, los asientos de tela azul ya desgastados,
las ventanas que no cerraban bien en el tercer vagón, el baño del quinto vagón, que siempre tenía problemas con la cerradura. Los pasajeros comenzaron a abordar a las 7 en punto. Reconocí muchas caras habituales. Estaba don Esteban, un viejo jubilado que viajaba todos los miércoles a visitar a su hermana en Pergamino, siempre con su boina gris y su bastón de madera. Estaba la señora Estela Grimaldi, una italiana elegante de 72 años que usaba pañuelos de seda al cuello y que viajaba a ver a su nieto recién nacido en Rosario. Ella siempre me saludaba con una sonrisa dulce y me preguntaba por mis hijas. Vi subir a un grupo de estudiantes universitarios bulliciosos, entre ellos a Matías Borges, un chico rubio de 23 años con mochila al hombro y auriculares colgando del cuello, estudiante de ingeniería que hacía el viaje 2 veces por semana. También abordaron comerciantes que llevaban mercadería, madres con niños inquietos, trabajadores rurales que volvían al campo después de hacer trámites en la capital. Había un sacerdote joven leyendo un breviario, una pareja de novios tomados de la mano compartiendo medialunas, un vendedor ambulante con su caja de relojes y bijutería, cada uno con su historia, con sus sueños, con sus preocupaciones cotidianas. Ninguno sabíamos que estábamos viviendo nuestras últimas horas de existencia terrenal. A las 7:20 en punto, el tren se puso en marcha con ese traqueteo característico del metal sobre metal. Raúl estaba en la cabina de control. Yo comencé mi recorrido habitual por los vagones verificando boletos, ayudando a los pasajeros con las valijas en los portaequipajes, respondiendo consultas sobre horarios y conexiones. El paisaje urbano de Buenos Aires comenzó a desdibujarse, dando paso a los suburbios industriales, luego a los campos abiertos de la pampa húmeda, esos horizontes infinitos de tierra negra y cielos enormes que caracterizan la provincia. Conversé brevemente con la señora Estela, quien me mostró fotos de su nieto en el celular. Se llama Franco. Me dijo con los ojos brillantes de orgullo: «¿Es igualito a mi hijo cuando nació?». Le dije que era precioso, que disfrutara cada momento con él. Ella me agradeció con esa calidez que solo las abuelas tienen. Más adelante, ayudé a una madre joven a entretener a su hijo de unos 4 años que lloraba porque había olvidado su juguete favorito. Le hice unos trucos simples de magia con una moneda que siempre llevaba en el bolsillo para estas ocasiones. El niño sonrió y se calmó. Pasamos San Andrés de Giles sin novedades. El tren rodaba a velocidad crucero, unos 130 kilómetros por hora. Por la ventanilla se veían campos de soja, molinos de viento, vacas pastando tranquilas, alambrados oxidados, ranchos de adobe con techos de chapa. El cielo seguía nublado, pero no llovía. Dentro del vagón, algunos pasajeros dormitaban, otros leían el diario Clarín o La Nación, varios revisaban sus teléfonos celulares. Había un murmullo constante de conversaciones mezcladas con el sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles. Tatán, tatán, tatán. Eran aproximadamente las 9 menos cuarto de la mañana cuando pasamos Carmen de Areco. Faltaban unos 20 minutos para llegar a Pergamino. Yo estaba en el cuarto vagón conversando con Jorge el Gallego sobre el partido de fútbol del fin de semana anterior. Él estaba eufórico porque San Lorenzo había ganado y yo, que era de River, lo cargaba con buen humor. «Espera al próximo clásico», le decía entre risas. Esos eran los pequeños placeres de la rutina, las conversaciones triviales que tejen la cotidianidad de la vida. Entonces sucedió. Primero fue una vibración diferente, más aguda, más violenta que el traqueteo normal. Luego, un chirrido metálico ensordecedor que pareció rasgar el aire mismo. El tren comenzó a sacudirse de una manera que nunca había sentido en 22 años de trabajo ferroviario. Vi cómo los pasajeros se aferraban a los asientos, cómo las valijas caían de los portaequipajes, cómo los cuerpos eran lanzados de un lado a otro como muñecos de trapo. Escuché gritos agudos de terror puro que se mezclaban con el ruido infernal del metal torciéndose. El mundo se volvió caos. Los vagones comenzaron a descarrilar uno tras otro en una reacción en cadena imposible de detener. Sentí mi cuerpo siendo arrojado contra una barra metálica con una fuerza brutal. Hubo un dolor intenso, agudísimo,
que me atravesó el costado izquierdo. Vi a Jorge salir volando hacia adelante, su cuerpo golpeando contra el vidrio de una ventana que se hizo añicos. Vi a don Esteban caer de su asiento, su bastón rodando por el pasillo. Vi a la madre joven cubrir con su cuerpo a su hijo, mientras las estructuras de metal colapsaban alrededor. El ruido era apocalíptico, metal contra metal, cristales rompiéndose, estructuras colapsando, gritos humanos de terror y dolor. Y luego, después de lo que pareció una eternidad, pero que solo fueron segundos, el tren finalmente se detuvo en una posición antinatural. Varios vagones volcados sobre sus costados, otros retorcidos como papel arrugado, los rieles destrozados, la tierra removida. Y después de ese estruendo ensordecedor, llegó un silencio aún más aterrador. Un silencio roto solo por gemidos de dolor, por llamados desesperados de auxilio, por el siseo del vapor escapando de las máquinas rotas. Yo intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Sentí un frío intenso apoderándose de mis extremidades. Mi visión comenzó a oscurecerse en los bordes, como si alguien estuviera cerrando lentamente las cortinas de una ventana. Lo último que vi con claridad fue el techo destruido del vagón con un pedazo de cielo gris visible a través del hueco. Lo último que pensé fue en Marta preparando mate en nuestra cocina, en Sofía preocupada por su examen de matemáticas, en Valentina durmiendo tranquila bajo su frazada de colores. Lo último que sentí fue una tristeza infinita por ese beso rápido en la frente, por esas palabras rutinarias de despedida, por no haber mirado atrás una última vez cuando salí de casa esa mañana. Y entonces la oscuridad me envolvió completamente. No sé cuánto tiempo pasó en esa oscuridad. Pudo haber sido un segundo o una eternidad. El concepto del tiempo se había desvanecido por completo, como si hubiera caído en un pozo sin fondo donde las horas no existían. Pero de repente, tan abruptamente como había llegado la negrura, me encontré de pie. Estaba parado junto a los restos retorcidos del tren. El sol había salido entre las nubes y bañaba la escena con una luz extrañamente clara, casi cristalina. Podía ver todo con una nitidez que jamás había experimentado antes. Cada detalle de los vagones destrozados, cada fragmento de metal esparcido por la tierra, cada partícula de polvo suspendida en el aire. Los colores eran más vibrantes, los sonidos más definidos, como si alguien hubiera quitado un velo que siempre estuvo sobre mis sentidos. Miré a mi alrededor, tratando de entender qué había sucedido. Los vagones yacían volcados en ángulos imposibles, como juguetes gigantes abandonados por un niño caprichoso. Las vías estaban destruidas, retorcidas hacia arriba, formando arcos metálicos grotescos. La tierra negra de la pampa estaba removida, marcada por los surcos profundos que dejó el tren al salirse de su curso. A lo lejos podía ver la ruta provincial, y más allá, los primeros edificios de pergamino recortados contra el horizonte. Escuché sirenas, primero una, luego dos, luego un coro entero de ambulancias, patrullas policiales y camiones de bomberos que se acercaban por el camino de tierra que bordeaba las vías. Vi llegar los primeros vehículos de emergencia levantando nubes de polvo. Los paramédicos comenzaron a descender con sus uniformes naranjas fluorescentes, con camillas, con botiquines, con equipos de rescate. Se movían rápido, con esa eficiencia entrenada de quienes han visto tragedias antes. «Aquí hay sobrevivientes», gritó uno de los socorristas, señalando hacia el tercer vagón. Corrí hacia allí, mi instinto de inspector todavía intacto, queriendo ayudar, queriendo hacer algo útil en medio de ese desastre. Pero cuando llegué junto al paramédico, él pasó directamente a través de mí, como si yo fuera aire. Me quedé paralizado, confundido. Intenté tocar su hombro para llamar su atención y mi mano atravesó su cuerpo sin encontrar resistencia alguna, como si estuviera hecha de humo. Retrocedí tambaleándome, el pánico comenzando a trepar por mi garganta. «¡Oiga!», grité con todas mis fuerzas. «Estoy aquí, necesito ayuda», pero nadie volteó a verme.
Los paramédicos seguían con su labor frenética, extrayendo cuerpos de entre los escombros, algunos que gemían de dolor, otros inquietantemente silenciosos. Vi cómo sacaban a una mujer joven con el rostro cubierto de sangre. Vi cómo extraían a un niño que lloraba, llamando a su madre. Vi cómo colocaban cuerpos en bolsas negras de plástico con movimientos respetuosos y rápidos. «¡Raúl!», grité buscando a mi compañero entre el caos. «¡Jorge! ¡Cristina!». Corrí de un lado a otro, buscando rostros conocidos, buscando a alguien que pudiera verme, que pudiera explicarme qué estaba pasando. Encontré a Raúl siendo atendido por 2 paramédicos junto a la cabina destrozada del tren. Tenía una herida profunda en la cabeza y respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Me arrodillé junto a él, intenté tomar su mano, pero mis dedos no encontraron nada sólido. «Raúl, soy yo, Diego», le susurré desesperado. «Vas a estar bien, hermano. Aguantá. Los médicos te están ayudando». Pero él no daba señales de escucharme. Sus ojos miraban al vacío con esa expresión vidriosa del shock traumático. Los paramédicos lo subieron a una camilla y lo llevaron hacia una de las ambulancias. Yo intenté seguirlos, pero algo me detuvo. Una sensación extraña, como si hubiera un límite invisible que no debía cruzar todavía. Fue entonces cuando lo vi. Mi cuerpo estaba entre los escombros del cuarto vagón, parcialmente cubierto por una lámina de metal retorcido. 2 bomberos trabajaban para liberar los restos. Podía verme a mí mismo desde fuera. Una perspectiva imposible que me llenó de un terror glacial. Mi uniforme azul marino estaba desgarrado y manchado de sangre. Mi rostro, ese rostro que había visto en el espejo cada mañana durante 42 años, estaba pálido, inmóvil, con los ojos cerrados. «Este ya no tiene signos vitales», escuché decir a uno de los bomberos después de verificar mi pulso. «Avisale al forense que tenemos otro cuerpo para identificación». El otro bombero asintió con expresión sombría y cubrió mi rostro con una lona verde del ejército. Esa lona verde, ese color verde militar que se convertiría en la imagen que me perseguiría durante mucho tiempo. «No», susurré, negando con la cabeza. «No, no, no. Eso no puedo ser yo. Estoy aquí. Estoy vivo. Estoy parado aquí mismo». Pero la evidencia estaba frente a mis ojos, o más bien, frente a lo que fuera que yo era ahora. Intenté tocar mi propio cuerpo inerte, pero, de nuevo, mi mano atravesó la materia sin hacer contacto. Grité con una furia desesperada, un grito que nadie escuchó excepto yo mismo. Las horas siguientes fueron una confusión de escenas fragmentadas. Vi cómo el lugar del accidente se convertía en una zona acordonada con cinta amarilla de la policía. Vi cómo llegaban equipos de televisión con sus cámaras y periodistas que relataban la tragedia con voces profesionalmente afectadas. Y ¡pum!, al menos 37 muertos y más de 100 heridos en el peor accidente ferroviario de la década, escuché decir a una reportera rubia frente a las cámaras: «37 muertos». El número me golpeó como un puñetazo. 37 almas, 37 familias destrozadas, 37 ausencias irreparables. Vi cómo sacaban más cuerpos. Reconocí a don Esteban, el viejo jubilado con su boina gris, ahora cubierto por otra lona. Reconocí al sacerdote joven que leía el breviario, su sotana negra visible bajo la tela que cubría su rostro. Y reconocí a la señora Stella Grimaldi, la italiana elegante del pañuelo de seda, siendo colocada con cuidado en una camilla por paramédicos que movían la cabeza con pesar. Ella que iba a conocer a su nieto Franco. Ella que me había mostrado las fotos con los ojos brillantes de orgullo apenas horas antes. Ahora nunca lo sostendría en brazos. La tarde comenzó a caer. Las luces de las ambulancias y patrullas pintaban la escena con destellos rojos y azules que le daban un aire surreal, casi cinematográfico. Los cuerpos fueron siendo trasladados a una morgue improvisada instalada en un galpón cercano. Yo seguí el camión que transportaba los restos, incapaz de alejarme, como si un hilo invisible me atara a ese cuerpo que ya no habitaba.
En el galpón, bajo luces fluorescentes despiadadas que no dejaban espacio para sombras misericordiosas, vi las hileras de bolsas negras alineadas en el suelo de cemento frío. Médicos forenses con barbijos y guantes de látex trabajaban en silencio, tomando fotografías, llenando formularios, intentando identificar a las víctimas. El olor era penetrante, una mezcla de desinfectante químico, sangre y algo más indefinible, algo que solo la muerte trae consigo. Fue allí, en ese galpón improvisado que olía a formol y a tragedia, donde llegaron. Mi familia. Vi a Marta entrar acompañada de un policía. Llevaba la misma ropa que tenía puesta esa mañana cuando me preparó el mate, su vestido floreado y su cardigan celeste. Pero ahora su rostro estaba contraído en una máscara de terror y negación. Sofía y Valentina venían detrás, aferradas una a la otra, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Por favor, díganme que no es él», suplicaba Marta al oficial que las acompañaba. «Tiene que haber un error. Diego me mandó un mensaje esta mañana. Él está bien, tiene que estar bien». Su voz se quebraba en cada palabra, escalando hacia la histeria. El policía, un hombre mayor de rostro curtido que probablemente había visto demasiadas notificaciones de muerte en su carrera, le hablaba con esa suavidad profesional de quien sabe que las palabras son inútiles ante el dolor. El médico forense los condujo hacia donde estaba mi cuerpo. Corrí hacia ellos, desesperado. «Marta, estoy aquí. No llores, mi amor. Estoy bien». Me paré directamente frente a ella, a centímetros de su rostro. «Mírame, estoy aquí mismo», grité hasta que mi garganta, o lo que fuera que funcionaba como mi garganta ahora, ardió de dolor. Pero ella miraba a través de mí como si yo fuera cristal transparente. El forense descubrió mi rostro. Marta dejó escapar un gemido desgarrador, un sonido animal de pura agonía que ningún ser humano debería emitir jamás. Se derrumbó de rodillas junto a la camilla. «No, no, 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 no», repetía como un mantra, acariciando mi rostro frío con manos temblorosas. «Diego, mi Diego, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que irte así?» Sofía y Valentina se abrazaban entre sollozos incontrolables. «Papá», lloraba Valentina, la más pequeña. «Papá, despertate, por favor. Tenés que despertarte». Su voz de niña rota en pedazos me partió en algo más profundo que el corazón, en algún lugar del alma que yo ni siquiera sabía que existía. Intenté abrazarlas, intenté envolverlas en mis brazos, protegerlas del dolor, como había hecho toda su vida. Pero mis brazos atravesaron sus cuerpos sin dejar rastro, sin ofrecer consuelo alguno. Sofía, siempre la más fuerte, la que heredó mi temperamento pragmático, sollozaba contra el hombro de su madre. «Te dije que tuvieras cuidado. Esta mañana te dije que tuvieras cuidado. ¿Por qué no tuviste cuidado, papá?» Su culpa irracional, su búsqueda desesperada de algún sentido en lo absurdo, me desgarró más que cualquier dolor físico que hubiera experimentado en el accidente. Me quedé allí, impotente, viéndolas llorar durante lo que pareció una eternidad. El oficial finalmente las convenció de retirarse, de ir a casa, de comenzar los trámites del funeral. Marta besó mi frente fría una última vez. «Te amo», susurró. «Siempre te amaré. Cuida a nuestras nenas desde donde estés». Y se alejó apoyándose en Sofía, con Valentina aferrada a su otro brazo, las tres moviéndose como una unidad de dolor compartido. La seguí hasta el estacionamiento. Vi cómo subían al auto de mi cuñado Roberto, quien había venido a buscarlas. Vi cómo Marta se derrumbaba de nuevo en el asiento trasero. Intenté subir al auto con ellas, pero algo me lo impedía, una barrera invisible que no podía cruzar. El vehículo arrancó levantando polvo y yo me quedé parado en el camino de tierra, viéndolas alejarse hacia una vida en la que yo ya no existía. Fue en ese momento, bajo el cielo, que finalmente comenzaba a oscurecer, que la realidad completa me golpeó con toda su fuerza brutal e innegable. Estaba muerto. Diego Armando Valenzuela, inspector de trenes, esposo de Marta, padre de Sofía y Valentina, hijo, hermano, amigo, había dejado de existir en el mundo material. Lo que quedaba de mí ahora era algo diferente, algo que podía ver y sentir,
pero que no podía tocar ni ser tocado, algo que existía en una dimensión paralela a la vida que conocía. Me dejé caer de rodillas en medio del camino, aunque no estoy seguro de que mis rodillas realmente tocaran el suelo. Lloré. Lloré con una intensidad que nunca había experimentado en vida, lágrimas que no mojaban mi rostro, pero que de alguna manera eran reales en ese plano extraño donde ahora habitaba. Lloré por Marta y su vestido floreado, por Sofía y su examen de matemáticas, por Valentina y su frazada de colores. Lloré por el mate amargo que nunca volvería a tomar, por los besos en la frente que nunca más daría, por los partidos de fútbol de los que nunca más discutiría con Jorge el Gallego. Cuando finalmente levanté la vista, la noche había caído por completo. Las estrellas brillaban con esa claridad que solo se ve lejos de las luces de la ciudad, y en el silencio de esa noche escuché algo que me heló hasta los huesos, el sonido de un tren acercándose por las vías. Pero las vías estaban destruidas, no había ningún tren. Miré hacia los rieles retorcidos y no vi nada. Sin embargo, el sonido crecía, ese tat-tan, 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 característico del metal sobre metal que había sido la banda sonora de mi vida entera. El sonido pasó junto a mí como un vendaval invisible y luego se desvaneció en la distancia. Y supe, con una certeza que no necesitaba explicación, que ese sonido me acompañaría durante mucho tiempo. Los rieles me llamaban, el lugar del accidente me ataba. Y yo, en mi confusión, en mi negación, en mi desesperación de no aceptar lo inaceptable, no tenía idea de cómo liberarme. Me senté entre los escombros del tren destrozado, rodeado de cintas policiales amarillas que se agitaban con el viento nocturno, y esperé a que amaneciera. Esperé a que alguien viniera a explicarme qué hacer ahora. Esperé a que esta pesadilla terminara y pudiera despertar en mi cama, junto a Marta, con el sonido del despertador a las 4:30 de la madrugada. Pero el amanecer llegó y yo seguía allí. Y empecé a comprender, lentamente, dolorosamente, que esta no era una pesadilla de la que pudiera despertar. Esta era mi nueva realidad. Y el viaje que ahora comenzaba era uno para el cual ningún manual de inspector de trenes me había preparado jamás. Los días comenzaron a difuminarse unos con otros, perdiendo sus contornos definidos, mezclándose en una continuidad extraña, donde el tiempo dejó de tener el significado que alguna vez tuvo. No dormía porque ya no necesitaba dormir. No comía porque el hambre había desaparecido junto con mi cuerpo físico. Simplemente existía en ese lugar, atado a los restos del accidente como un perro encadenado a su caseta, incapaz de alejarme más de unos cientos de metros antes de sentir una fuerza invisible que me jalaba de vuelta. Durante el día venían los investigadores, hombres con cascos amarillos y chalecos reflectantes que medían, fotografiaban, tomaban notas en tabletas digitales. Escuché sus conversaciones técnicas sobre fallas en el sistema de señalización, sobre mantenimiento deficiente de las vías, sobre velocidades excesivas en curvas peligrosas. Hablaban de mi muerte y de las otras 36 muertes como si fueran estadísticas, números en un informe, evidencia para un expediente judicial. No los culpaba. Era su trabajo, pero dolía escuchar mi vida reducida a datos técnicos y cifras de investigación forense. Vinieron también los curiosos. Siempre vienen los curiosos a los lugares donde sucedieron tragedias. Gente del pueblo cercano que se acercaba a mirar los restos retorcidos del tren, que se tomaba fotografías con sus celulares frente a los vagones destrozados como si fuera un monumento turístico. Algunos traían flores y las dejaban atadas a los postes cercanos, ramos de claveles blancos, de rosas rojas, de margaritas silvestres que se marchitaban rápidamente bajo el sol implacable de la pampa. Había también velas en vasos de vidrio que se encendían por las noches, creando un altar improvisado de duelo colectivo. Pero lo que más me perturbaba eran las noches, cuando caía la oscuridad y todos los vivos se retiraban a sus casas,
a sus camas, a sus rutinas normales. El lugar del accidente se transformaba en algo completamente diferente. Era entonces cuando escuchaba los rieles. Ese sonido que me había acompañado durante 22 años de trabajo, ahora regresaba como un eco fantasmal, un ta-tan, 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 que reverberaba en esa dimensión donde yo ahora habitaba. Al principio pensé que eran alucinaciones, residuos de memoria de mi cerebro desencarnado, intentando recrear la familiaridad de lo conocido. Pero el sonido era demasiado real, demasiado específico. Podía distinguir cada vibración, cada frecuencia del metal contra metal. Y no venía solo. Con el sonido de los rieles llegaban otras sensaciones, el olor a gasoil y a aceite de máquinas, el sabor metálico del miedo, la sensación de velocidad y de pérdida de control. Era como si el accidente se estuviera repitiendo una y otra vez en un loop infinito, atrapado en ese momento específico del espacio y del tiempo. Una noche, tal vez la 10ª o la 20ª después del accidente, ya había perdido la cuenta. Vi a alguien más, una figura translúcida como yo, parada junto al tercer vagón. Era una mujer mayor, vestida con ropa elegante de otra época. Me acerqué lentamente, sin saber si debía tener miedo o sentir alivio de no estar solo. Ella me miró con ojos cansados que habían visto demasiado. «Vos también estás atrapado aquí», dijo con voz suave, pero teñida de resignación. No era una pregunta, sino una afirmación. «¿Quién sos?», pregunté, mi voz sonando extrañamente hueca en ese espacio entre mundos. Me llamaba Estela Grimaldi. Iba a conocer a mi nieto. Reconocí entonces su rostro, aunque ahora tenía una cualidad etérea, como si estuviera hecha de luz de luna y recuerdos. Era la señora italiana del pañuelo de seda, la que me había mostrado las fotos en su celular. Franco se llama. Nunca llegué a sostenerlo en mis brazos. Nos quedamos en silencio por un momento, compartiendo el peso de esa ausencia. «¿Hace cuánto que estás aquí?», le pregunté finalmente. «No lo sé con certeza. Los días y las noches se mezclan. Pero he visto pasar muchas lunas». Señaló hacia el cielo donde la luna creciente brillaba entre las nubes. Al principio intenté irme, caminar hacia mi casa, hacia donde vive mi hijo y su familia, pero no puedo alejarme. Algo me trae de vuelta siempre, y cada noche escucho el tren. Ese maldito tren que nos mató y que no deja de pasar una y otra vez. En las noches siguientes conocí a otros. Matías Borges, el estudiante universitario rubio de 23 años que llevaba auriculares y mochila cuando subió al tren esa mañana fatal. Ahora deambulaba por el lugar del accidente con expresión confundida, como si todavía estuviera esperando llegar a su clase de ingeniería. «Tenía un examen importante», me dijo la primera vez que hablamos. «El profesor Gutiérrez no acepta excusas. Tengo que llegar a la facultad». No importaba cuántas veces intentara explicarle nuestra situación, él volvía siempre a la misma preocupación: su examen, su profesor, su necesidad de llegar a tiempo. Estaba también Roberto Páez, un vendedor de seguros de 48 años, padre de 3 hijos, que había tomado ese tren para cerrar un negocio importante en Rosario. «Mi familia me necesita», repetía constantemente. «Tengo que volver a casa. María está esperándome para la cena. Los chicos tienen que hacer la tarea». Vagaba por los restos del accidente buscando su maletín de documentos, convencido de que, si lo encontraba, podría completar su viaje y regresar con su familia. Y había otros más, sombras silenciosas que no hablaban, pero que se manifestaban en los momentos más extraños. Una niña de unos 8 años que jugaba sola entre los escombros, buscando algo que había perdido. Un hombre mayor vestido con overol de obrero que se sentaba sobre los rieles destruidos, fumando un cigarrillo invisible. Una pareja joven que se abrazaba constantemente, aferrados uno al otro como si temieran separarse y perderse para siempre. Todos estábamos atrapados allí, prisioneros de ese momento traumático, incapaces de movernos hacia adelante o hacia atrás. Y todas las noches, sin falta, escuchábamos los rieles. Ese sonido que para mí había sido sinónimo de trabajo y rutina, ahora se había convertido en una tortura,
un recordatorio constante de cómo había terminado mi vida. Con el tiempo, aproximadamente un mes después del accidente, según pude calcular por las fases de la luna, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los maquinistas que conducían los nuevos trenes por las vías reparadas reportaban anomalías. Escuché a uno de ellos hablando con su supervisor en la estación temporal que habían instalado cerca. Te juro, Ramiro, que hay algo raro en ese tramo. Cada vez que paso por donde fue el descarrilamiento, siento una presencia, escucho voces, y los instrumentos se vuelven locos. Las agujas saltan sin razón. Otro maquinista, una mujer joven llamada Patricia, que había reemplazado a Raúl después del accidente, se negó rotundamente a hacer el turno nocturno por esa zona. No es solo una sensación, insistía sus superiores. Vi figuras junto a las vías. Vi a un hombre con uniforme de inspector parado en medio de los rieles. Tuve que frenar de emergencia y cuando el tren se detuvo ya no había nadie. Pero estaba ahí, lo juro por mis hijos. Algunos pasajeros también reportaban experiencias inquietantes. Una mujer llamó a una radio local para contar que había visto rostros en las ventanas cuando su tren pasó por el lugar del accidente a las 3 de la madrugada. Eran caras de personas asustadas, como si estuvieran pidiendo ayuda. Describió con voz temblorosa. Mi hijo de 5 años también los vio. Me preguntó por qué esa gente estaba tan triste. Yo no sabía que éramos visibles para algunos. Estela me explicó que hay personas con mayor sensibilidad, capaz de percibir nuestra dimensión. Los niños pueden vernos casi siempre, me dijo. Ellos todavía no han cerrado completamente las puertas de percepción. Y hay adultos también, los que tienen el don, los que están abiertos a lo que existe más allá del velo. Una noche particularmente clara, sin nubes que ocultaran las estrellas, el sonido de los rieles fue más intenso que nunca. No solo lo escuchaba, lo sentía vibrar a través de lo que fuera que ahora constituía mi ser. Matías comenzó a gritar, tapándose los oídos, aunque el gesto era inútil, porque el sonido no venía de afuera, sino de dentro, de algún lugar en nuestra memoria colectiva del trauma. «Basta, que pare, no puedo más», gritaba el joven estudiante, corriendo de un lado a otro como un animal enjaulado. Roberto intentaba calmarlo sin éxito. La niña de 8 años lloraba silenciosamente, acurrucada junto a un pedazo de metal retorcido. La pareja joven se abrazaba más fuerte, como si el sonido fuera un viento huracanado que amenazaba con separarlos. Y entonces, en medio de ese coro de desesperación, lo vi. El tren. No era un tren físico, sino una manifestación de energía, una recreación fantasmal del expreso que nos había llevado a la muerte. Pasó por donde alguna vez estuvieron las vías, atravesando los rieles destrozados como si estuvieran intactos. Pude ver a través de sus ventanas translúcidas las figuras de los pasajeros, de nosotros mismos. En ese último momento, antes del descarrilamiento, vi mi propio rostro mirando por la ventana del cuarto vagón, ajeno al destino que se acercaba a 130 kilómetros por hora. El tren fantasma completó su recorrido fatal. Vi cómo se salía de las vías, cómo volcaba, cómo se retorcía en cámara lenta. Escuché de nuevo los gritos, el chirrido del metal, el sonido del cristal, haciéndose añicos, y luego, tan abruptamente como había aparecido, se desvaneció dejando solo el eco de la tragedia resonando en el aire nocturno. «Sucede todas las noches», susurró Estela junto a mí. Su voz llevaba el peso de quien ha presenciado esta repetición demasiadas veces. El accidente se repite una y otra vez. Estamos condenados a revivirlo por toda la eternidad. No, dije con una determinación que no sabía que aún poseía. Tiene que haber una manera de salir de esto. No podemos quedarnos aquí para siempre. ¿Y a dónde iríamos?, preguntó Roberto con amargura. Estamos muertos, Diego. Muertos. Nuestras familias nos lloraron, nos enterraron, siguieron adelante con sus vidas. No hay lugar para nosotros en ninguna parte. Pero yo no podía aceptar eso. Me negaba a creer que el final de la vida física significaba quedar atrapado en un loop infinito de trauma y dolor. Tenía que haber algo más, algún siguiente paso que no estábamos viendo, alguna puerta que no habíamos encontrado todavía.
Intenté alejarme del lugar. Caminé por el campo abierto, alejándome de los restos del tren, de los otros espíritus atrapados, del sonido obsesivo de los rieles. Logré llegar hasta donde podía ver las luces del pueblo de Pergamino en la distancia, pero entonces sentí esa fuerza, como una cuerda invisible atada a mi pecho que comenzaba a tirar de mí. Cuanto más me resistía, más fuerte se volvía, hasta que el dolor era insoportable y me veía forzado a regresar. Volví al lugar del accidente derrotado. Los otros me miraban con expresiones que mezclaban lástima y una especie de satisfacción triste de quienes saben que sus sospechas eran correctas. «Ya lo intentamos todos», dijo Matías. «No hay escape. Este es nuestro destino ahora». Las semanas se convirtieron en meses. Vi cómo desmantelaban completamente los restos del tren, llevándose los vagones destrozados a algún depósito de chatarra, donde serían reciclados o destruidos. Vi cómo reparaban las vías, instalando nuevos rieles brillantes que reemplazaban a los retorcidos. Vi cómo la vida volvía a la normalidad, los trenes reanudando sus servicios, los pasajeros viajando sin saber que debajo de sus pies, en otra dimensión, estábamos nosotros, los que nunca completamos el viaje. Intenté visitar a mi familia. Una noche reuní todo mi coraje y me concentré en Marta, en mi casa de caballito, en mis hijas. Y de alguna manera, por un breve momento, logré trasladarme allí. Vi nuestra casa, las luces encendidas en la cocina. Vi a Marta sentada a la mesa con papeles esparcidos frente a ella, documentos del seguro de vida probablemente, su rostro demacrado por el dolor y las noches sin dormir. Vi a Sofía en su habitación, estudiando con los auriculares puestos, usando el estudio como escape del duelo. Vi a Valentina acostada en su cama abrazando mi vieja remera de River que había sacado de mi armario. Intenté hablarles, intenté dejarles saber que estaba allí, que las amaba, que todo estaría bien, pero no podían verme, no podían escucharme, y peor aún, después de solo unos minutos, sentí esa fuerza tirando de mí de nuevo, arrastrándome de vuelta al lugar del accidente. Grité de frustración mientras era jalado a través del espacio hacia mi prisión invisible. Cuando regresé, Estela estaba esperándome. «No podés quedarte con ellos», me dijo con gentileza. «Ya no perteneces a ese mundo. Cuanto antes lo aceptes, menos sufrirás». «¿Aceptar?», exploté. «Aceptar que voy a quedar atrapado aquí por siempre, escuchando estos malditos rieles noche tras noche, viendo a mi familia sufrir sin poder hacer nada». «Yo tampoco quiero estar aquí», respondió ella con tristeza. «Ninguno de nosotros quiere, pero no sabemos qué más hacer. No sabemos cómo seguir adelante». Esa noche, mientras el tren fantasma hacía su aparición nocturna y el sonido de los rieles llenaba el aire con su ta-tan, ta-tan, ta-tan interminable, me senté en el lugar exacto donde había muerto. Cerré los ojos, aunque no estoy seguro de que tuviera párpados que cerrar en ese estado, y me rendí temporalmente a la desesperación. El sonido de los rieles se convirtió en mi constante compañía, en el latido de corazón de mi existencia post-mortem. Algunos días era más suave, casi reconfortante en su familiaridad. Otros días era ensordecedor, un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. Pero siempre estaba allí, presente, persistente, inevitable. Y yo, Diego Armando Valenzuela, que alguna vez fui inspector de trenes, esposo, padre, que alguna vez tomé mate amargo en las madrugadas y besé frentes mientras mis hijas dormían, ahora era solo un eco atrapado entre dimensiones, un prisionero de un momento que ya había pasado pero que se negaba a soltarme. Los rieles no callaban, y yo había comenzado a temer que nunca lo harían. Había perdido completamente la noción del tiempo. Los días y las noches se sucedían en una monotonía gris donde nada cambiaba realmente, excepto la posición del sol y la luna. Calculaba que habían pasado varios meses desde el accidente, tal vez 4 o 5, basándome en los cambios sutiles del clima. El calor sofocante del verano pampeano había dado paso a temperaturas más templadas que anunciaban el otoño.
Las hojas de los pocos árboles cercanos comenzaban a tornarse amarillas y marrones, cayendo al suelo en una danza lenta de muerte y renovación que yo observaba con una mezcla de envidia y melancolía. Nosotros, los atrapados en ese lugar, habíamos desarrollado una especie de rutina grotesca. Durante el día vagábamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos circulares. Matías seguía murmurando sobre su examen, sobre el profesor Gutiérrez, sobre la necesidad de llegar a tiempo. Roberto continuaba buscando su maletín fantasma entre escombros que ya no existían. La niña de 8 años, quien finalmente me había dicho que se llamaba Luciana y que viajaba con su madre para visitar a su abuela en Rosario, jugaba sola con juguetes invisibles, recreando una normalidad que ya no tendría nunca. Estela se había convertido en algo parecido a una compañera para mí. Hablábamos durante horas sobre nuestras vidas pasadas, sobre nuestras familias, sobre los arrepentimientos y las alegrías que habíamos experimentado. Ella me contaba sobre su juventud en Italia, sobre cómo había emigrado hasta Argentina en los años 50 con su marido Giuseppe, sobre cómo habían construido una vida desde cero vendiendo pasta casera en el barrio de La Boca. Me hablaba de su hijo Marcelo, de cómo se había casado con una argentina dulce llamada Carolina, de cómo habían tenido a Franco, ese nieto que ella nunca conocería en carne y hueso. Yo le contaba sobre Marta, sobre cómo nos habíamos conocido en un baile del club del barrio cuando teníamos 20 años, sobre cómo ella me había enseñado a bailar tango pisándole los pies durante meses hasta que finalmente aprendí. Le hablaba de Sofía y su personalidad fuerte e independiente, de Valentina y su ternura infinita, de cómo cada una llevaba algo de mí y algo de su madre en proporciones diferentes pero perfectas. Las noches seguían siendo las peores. El tren fantasma continuaba su aparición puntual, el sonido de los rieles resonaba con esa persistencia maldita, y todos nosotros nos encogíamos ante la repetición del trauma. Algunos gritaban, otros lloraban, algunos como Roberto simplemente se sentaban en silencio con expresiones vacías, ya entumecidos por la repetición constante del horror. Fue en una de esas noches, particularmente fría para ser otoño, con un viento que soplaba desde el sur trayendo consigo el olor a tierra húmeda, cuando ella apareció. Al principio pensé que era otro de nosotros, otro espíritu atrapado que recién descubríamos, pero había algo diferente en esta presencia. Mientras nosotros éramos translúcidos, grisáceos, opacos como fotografías sobreexpuestas, ella brillaba, no con una luz cegadora o dramática como se ve en las películas, sino con un resplandor suave y cálido que recordaba a las velas encendidas en una iglesia en penumbra. Se acercaba caminando por el campo con pasos tranquilos y seguros, como quien conoce perfectamente su destino y no tiene prisa por llegar. Vestía un hábito religioso simple, de color celeste pálido, y llevaba una cruz pequeña colgando de su cuello. Su rostro era sereno, de rasgos amables, con arrugas que hablaban de una vida larga y bien vivida. Aparentaba unos 70 años, tal vez más, pero había en sus ojos una juventud espiritual que desmentía su apariencia física. Todos la vimos al mismo tiempo. Matías dejó de murmurar sobre su examen. Roberto se detuvo en su búsqueda eterna. La pequeña Luciana dejó de jugar y la miró con una mezcla de curiosidad y esperanza. La pareja joven se separó de su abrazo perpetuo para observarla. Incluso los espíritus silenciosos, que nunca interactuaban con nosotros, emergieron de las sombras para verla. «Buenas noches, queridos», dijo con voz suave pero clara, con ese acento porteño inconfundible que arrastra las heces y alarga las vocales. «Perdonen la demora. Sé que han estado esperando mucho tiempo». Nadie respondió. Estábamos todos paralizados, sin saber cómo reaccionar ante esta presencia tan diferente a todo lo que habíamos experimentado en nuestro estado de limbo. Ella sonrió con comprensión maternal. Me llamo Lucía, hermana Lucía. Me decían cuando vivía en el cuerpo físico. Trabajé como enfermera en hospitales de campaña durante la Guerra de Malvinas, allá por el 82. Vi muchos muchachos jóvenes partir demasiado pronto. Ayudé a muchos a cruzar cuando llegó su momento.
Después seguí trabajando en hospitales, hasta que el Señor me llamó hace 15 años. ¿Sos un fantasma como nosotros?, preguntó Luciana con su voz de niña, la primera vez que la escuchaba hablar con una oración completa desde que nos habíamos encontrado. No, mi amor, respondió la hermana Lucía, acercándose a la niña y arrodillándose a su altura. Y lo extraordinario fue que cuando extendió su mano y acarició el cabello de Luciana, el contacto fue real. La niña lo sintió, sus ojos se abrieron grandes con sorpresa y algo parecido a la alegría. Yo ya crucé, ya hice mi transición al otro lado, pero a veces nos permiten regresar, venir a ayudar a quienes se quedaron atascados en el camino. ¿Ah? ¿Atascados?, repetí, encontrando finalmente mi voz. ¿Eso es lo que somos? La hermana Lucía se incorporó y me miró con ojos llenos de compasión infinita. Ustedes no están muertos, queridos. La muerte no existe como ustedes piensan. Lo que pasó es que sus cuerpos físicos dejaron de funcionar, pero ustedes, su esencia, su conciencia, su alma, eso sigue tan vivo como siempre. Lo que pasa es que se quedaron enganchados acá, en este lugar, en este momento traumático, en vez de seguir su camino natural hacia la luz. ¿La luz? Roberto habló con escepticismo. Eso suena a cuento de iglesia. Yo nunca fui muy creyente, hermana, con todo respeto, Menor. Que no hace falta que lo seas, respondió ella con una sonrisa gentil. La luz no es una cuestión de religión, Roberto. Es simplemente lo que sigue. Es el siguiente paso en el viaje del alma. Algunos lo llaman cielo, otros lo llaman plano astral, otros le dan nombres diferentes según sus creencias, pero todos vamos al mismo lugar al final. Un lugar de amor y comprensión, donde nos reunimos con quienes partieron antes que nosotros. ¿Y por qué no fuimos ahí?, preguntó Estela con la voz quebrada. ¿Por qué nos quedamos atrapados acá? La hermana Lucía se acercó a ella y tomó sus manos. El contacto era real, sólido, reconfortante. Vi lágrimas, reales y brillantes, rodar por las mejillas de Estela. Porque el accidente fue muy traumático, muy repentino. Ustedes no tuvieron tiempo de prepararse, de despedirse, de soltar, y en su confusión y su miedo se aferraron a lo último que conocían. Este lugar, este momento. El trauma los ancló acá como un peso que no los deja elevarse. Los rieles, susurré. El sonido de los rieles que escuchamos todas las noches. Exacto, Diego, asintió ella mirándome directamente. Es su trauma manifestándose. Es el último recuerdo que tienen grabado a fuego en su conciencia. El cerebro físico murió, pero la memoria del alma sigue reproduciendo ese momento una y otra vez, porque ustedes no lo han procesado, no lo han aceptado, no lo han dejado ir. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó Matías, su voz sonando más lúcida de lo que había estado en meses. ¿Cómo dejamos ir algo así? La hermana Lucía caminó hacia el centro de nuestro pequeño grupo. A medida que se movía, su luz parecía intensificarse levemente, creando un círculo cálido que nos envolvía a todos. Primero, tienen que aceptar completamente lo que pasó, no negar, no resistir, no buscar explicaciones o culpables, simplemente aceptar. Mi cuerpo físico murió en este accidente. Mi tiempo en la tierra terminó. Y está bien. Fue mi momento. ¿Está bien?, explotó Roberto con furia repentina. ¿Cómo va a estar bien? Tengo 3 hijos que me necesitan. Tengo una esposa que quedó sola con todas las responsabilidades. Tenía planes, proyectos, sueños todavía por cumplir. Lo sé, querido, respondió la hermana Lucía, sin inmutarse ante su arrebato. Y entiendo tu dolor. Pero desde donde estás ahora, ya no podés ayudarlos de la manera que querés. No podés sostenerlos físicamente, no podés pagar sus cuentas, no podés estar presente en las cenas familiares. Pero hay algo que sí podés hacer. Podés soltar tu dolor para que ellos también puedan soltar el de ellos. Mientras vos estés atrapado acá, atado al sufrimiento, ese sufrimiento llega hasta tu familia como una sombra invisible que les impide sanar completamente. Esas palabras me golpearon como un rayo. Pensé en Marta, en cómo la había visto consumida por el dolor, en Sofía y Valentina llorando. ¿Era posible que mi incapacidad de soltar estuviera prolongando su agonía?
La hermana Lucía debió leer mi pensamiento en mi expresión, porque se acercó y puso su mano en mi hombro. El contacto me llenó de una calidez que no había sentido desde que desperté en este estado. El amor no desaparece con la muerte, Diego. Tu amor por tu familia sigue siendo real y poderoso, pero tiene que transformarse. Ya no podés amarlas como esposo y padre físico. Tenés que aprender a amarlas desde otro lugar, a enviarles tu bendición y tu paz desde donde vas a estar ahora. ¿Y dónde voy a estar?, pregunté con voz temblorosa. Ella sonrió y señaló hacia arriba, no hacia el cielo físico, sino hacia algo más allá de lo visible. En un lugar hermoso, Diego, un lugar donde está tu abuela Elena esperándote. ¿Te acordás de ella? Murió cuando tenías 15 años. Y tu padre, Osvaldo, que se fue cuando eras tan chiquito que apenas tenés recuerdos de él. Están todos ahí, esperándote con los brazos abiertos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Mi abuela Elena, que me hacía milanesas con puré, que me contaba cuentos antes de dormir, que olía a lavanda y a cocina casera. Mi padre, del que solo tenía flashes de recuerdos. Su risa profunda, sus manos grandes levantándome por el aire, su voz cantando tangos los domingos. Pero para llegar ahí, continuó la hermana Lucía, dirigiéndose a todos nosotros, tienen que soltar, tienen que perdonarse a ustedes mismos por morir, por dejar a sus familias, por no haber podido evitar el accidente. Ninguno de ustedes tuvo la culpa. Fue un accidente, una conjunción de circunstancias que escapaba a su control. No había nada que pudieran hacer diferente, Yvonne. Ni que yo tendría que haberme quedado en casa ese día, murmuró Estela. Chip. Marcelo me ofreció llevarme en auto, pero yo insistí en tomar el tren porque me gusta mirar el paisaje. Si hubiera aceptado su oferta, no hay, si hubieras, la interrumpió suavemente la hermana Lucía. El pasado ya pasó y no puede cambiarse. Cada decisión que tomaste te llevó exactamente a donde tenías que estar. Por alguna razón que tal vez no entendamos ahora. Ese era tu momento de partir, y el de Diego, y el de Roberto, y el de todos ustedes. ¿Y qué pasa con mi examen?, preguntó Matías, su obsesión todavía aferrándose a él. Estudié tanto para ese examen. La hermana Lucía se le acercó con ternura especial. Matías, mi querido, ya no hay más exámenes que dar en ese mundo. Aprobaste el examen más importante de todos. Viviste, experimentaste 23 años de vida con sus alegrías y sus dolores. Amaste, fuiste amado, aprendiste, creciste. Ese es el único examen que realmente importa. Todo lo demás, los títulos, los trabajos, los logros materiales, eso se queda en la tierra. Lo que te llevas es lo que aprendiste sobre amar y ser amado. Vi cómo algo cambiaba en los ojos de Matías, una luz de comprensión que no había estado allí antes. La hermana Lucía extendió sus brazos, abarcándonos a todos. Los invito a que vengan conmigo. Hay un lugar más allá de este campo de dolor, donde los están esperando con amor infinito. Pero tienen que tomar la decisión ustedes mismos. Yo no puedo obligarlos ni cargarlos. Cada alma tiene libre albedrío incluso después de la muerte del cuerpo. Ustedes eligen si quieren quedarse acá, atrapados en el loop del trauma, o si quieren soltar y seguir adelante hacia la siguiente etapa de su existencia. «Tengo miedo», admitió la pequeña Luciana con voz temblorosa. «No sé qué hay allá. Al menos acá sé dónde estoy». Lo sé, mi amor», dijo la hermana Lucía arrodillándose nuevamente junto a la niña. «Es normal tener miedo de lo desconocido, pero te prometo que del otro lado está tu mamá esperándote. Ella también murió en el accidente. ¿Te acordás? Está esperando para abrazarte de nuevo». Los ojos de Luciana se iluminaron. «¿Mamá está ahí?» «Sí, querida». Ella logró cruzar más rápido porque su único pensamiento al morir fue protegerte. Ese amor puro la llevó directamente a la luz. Ahora está esperando del otro lado para que crucen juntas hacia donde corresponde. Yo sentía una batalla interna desgarrándome. Por un lado, la atracción hacia esa luz, hacia la promesa de paz y reencuentro. Por otro, el miedo visceral a lo desconocido y el apego doloroso a todo lo que había dejado atrás.
¿Cómo podía simplemente irme y dejar a Marta, a Sofía, a Valentina? ¿Cómo podía abandonarlas cuando todavía las amaba con cada fibra de mi ser? Como si leyera mis pensamientos, la hermana Lucía se acercó y me tomó ambas manos. Diego, escúchame bien. No las estás abandonando. El amor que sentís por ellas va a seguir llegándoles, pero de una manera más pura, más elevada. Vas a poder cuidarlas desde otro plano, enviarles señales cuando te necesiten, estar presente en sus sueños, guiarlas sutilmente cuando enfrenten decisiones difíciles. Pero para poder hacer todo eso, primero tenés que liberarte de esta prisión que vos mismo construiste con tu negación y tu dolor. ¿Y el sonido de los rieles va a parar?, preguntó Roberto, su voz cargada de esperanza desesperada. Sí, aseguró la hermana Lucía. En el momento en que crucen, todos los sonidos del trauma desaparecerán. Ya no habrá más dolor, ni miedo, ni confusión, solo paz, comprensión y amor. Miré a Estela. Ella me devolvió la mirada con sus ojos cansados de anciana italiana que había visto demasiado. Creo que es hora de conocer a Franco, dijo finalmente, con una sonrisa triste pero genuina. Aunque sea desde lejos, aunque sea desde otro lugar, es hora de dejar de sufrir. Asentí lentamente. Ella tenía razón, todos teníamos razón de temer, pero también estábamos en lo correcto al anhelar liberarnos. La hermana Lucía nos sonrió con orgullo maternal. Muy bien. Entonces, cuando estén listos, tómenme de las manos. Vamos a hacer este viaje juntos, como debe ser. Esa noche, por primera vez en meses, cuando el tren fantasma hizo su aparición y el sonido de los rieles comenzó su ta-tan, ta-tan, ta-tan. Maldito, yo no me encogí de miedo. En cambio, miré ese tren espectral directamente y dije en voz alta: te perdono, perdono al tren, perdono a los responsables del accidente, me perdono a mí mismo por no poder evitarlo. Y te dejo ir. Y por primera vez desde mi muerte, sentí algo parecido a la esperanza. La decisión de soltar no fue instantánea ni dramática como imaginé que sería. No hubo un momento específico donde todo cambió de repente. Fue más bien un proceso gradual, como el amanecer que disuelve lentamente las sombras de la noche sin que puedas señalar el segundo exacto en que la oscuridad se convirtió en luz. La hermana Lucía se quedó con nosotros. No sé si fue una noche, varias noches, o si el tiempo en ese estado funcionaba de manera completamente diferente. Pero estuvo allí, paciente e incansable, ayudándonos a cada uno a procesar nuestro trauma, a soltar nuestros miedos, a perdonarnos por haber muerto. Trabajó primero con la pequeña Luciana. Se sentaba con ella durante horas, hablándole con esa voz maternal que solo las mujeres que han dedicado su vida al cuidado de otros pueden tener. Le contaba sobre su mamá, sobre cómo estaba esperándola con los brazos abiertos, sobre cómo juntas podrían ir a un lugar hermoso donde nunca más tendría miedo ni dolor. La niña lloraba, se resistía, pero lentamente comenzaba a ablandarse, como hielo bajo el sol de primavera. Mi mamá me decía que fuera valiente, murmuró Luciana una noche, su voz casi inaudible. Cuando subimos al tren ese día, yo tenía miedo porque había mucha gente y ruido. Ella me dijo: Lucianita, vos sos muy valiente. Las nenas valientes no tienen miedo de nada. Pero yo tengo miedo, hermana. Tengo mucho miedo. Ser valiente no significa no tener miedo, mi amor, le explicó la hermana Lucía abrazándola. Ser valiente significa tener miedo, pero hacer lo correcto de todas maneras. Y ahora lo correcto es ir con tu mamá que te está esperando. Ella te va a cuidar como siempre lo hizo. Con Matías, el estudiante de ingeniería, la hermana Lucía adoptó un enfoque diferente. Le habló sobre los planes de Dios, o del universo, o como cada uno quisiera llamarlo. Vos tenías tus planes, Matías, le dijo. Querías recibir tu título, conseguir un buen trabajo, formar una familia. Pero a veces los planes del universo son diferentes a los nuestros. Y no porque sean mejores o peores, sino porque simplemente son diferentes.
Hay cosas que tu alma vino a aprender en esta vida, y ya las aprendiste todas. Tu tiempo en la tierra estaba completo, aunque tu mente humana todavía pensara que faltaba más. ¿Y qué se supone que aprendí?, preguntó Matías, con genuina curiosidad. Ni siquiera terminé mi carrera. Aprendiste sobre perseverancia, sobre disciplina, sobre amar a tu familia a pesar de las dificultades económicas que enfrentaban, sobre ser un buen hermano para tus 3 hermanos menores, sobre trabajar de día y estudiar de noche sin quejarte, sobre soñar con un futuro mejor. ¿Esas lecciones del alma son más valiosas que cualquier título universitario? Te lo aseguro. Vi cómo Matías procesaba estas palabras. Su obsesión con el examen comenzó a desvanecerse gradualmente, reemplazada por una especie de paz resignada. Roberto fue el más difícil de convencer. Su terquedad de vendedor de seguros, acostumbrado a controlar cada variable, a planificar cada contingencia, se resistía a aceptar algo tan definitivo e irreversible como la muerte. «No es justo», repetía constantemente. «No es justo para María, no es justo para mis hijos. Los dejé con deudas, con responsabilidades. ¿Quién va a pagar la universidad de Tomás? ¿Quién va a ayudar a María con el negocio?» «La vida nunca fue justa, Roberto», le dijo la hermana Lucía con honestidad cruda. «Nunca lo fue, y nunca lo será. Pero la injusticia no es el final de la historia. Tu familia va a sufrir, sí. Van a extrañarte terriblemente. Pero también van a encontrar fuerza que no sabían que tenían. María es más fuerte de lo que vos crees. Tomás va a conseguir becas y va a trabajar mientras estudia. Tus otros hijos van a crecer y van a ayudar. Las familias tienen una capacidad increíble de adaptarse y sobrevivir, incluso cuando pierden a alguien esencial. Y vos, desde donde vas a estar, vas a poder enviarles tu fuerza, tu guía, tu amor». «¿Cómo?», exigió Roberto. «¿Cómo voy a ayudarlos si no puedo ni tocarlos?» «Hay maneras», aseguró la hermana Lucía. «Sueños que parecen tan reales que se despiertan con tu olor todavía en la nariz. Pensamientos que vienen de la nada en el momento exacto en que necesitan tomar una decisión. Señales sutiles en el mundo físico. Una canción que pasa en la radio justo cuando piensan en vos. Una mariposa que se posa en la ventana en tu cumpleaños. Una moneda que encuentran en el suelo exactamente cuando necesitan un recordatorio de que seguís con ellos. El amor encuentra maneras de comunicarse a través del velo que separa los mundos. Con Estela trabajó sobre la culpa y el arrepentimiento. Me pasé toda la vida siendo una buena madre, una buena abuela. Lloraba Estela. Cuidé a mi familia. Los puse siempre primero. ¿Y para qué? Para morirme antes de poder sostener a Franco en mis brazos. Para dejarle a Marcelo el dolor de perder a su madre. Para que Carolina tenga que enfrentar la maternidad sin la guía de su suegra. Soanch, Estela querida, la hermana Lucía la mecía suavemente. Vos hiciste todo lo que tenías que hacer. Fuiste una madre maravillosa. Fuiste una inmigrante valiente que construyó una vida hermosa en un país nuevo. Le enseñaste a tu hijo sobre amor, sobre trabajo duro, sobre familia. Esas enseñanzas no desaparecen porque vos ya no estés físicamente. Marcelo va a criar a Franco con los mismos valores que vos le inculcaste. Y vas a estar presente en cada abrazo que él le dé a su hijo, en cada canción de cuna que le cante, en cada comida italiana que prepare para él. Vas a vivir a través de tu legado. Y conmigo, la hermana Lucía fue directa, pero gentil. Diego, vos estás atrapado entre dos mundos porque no querés soltar el rol de protector. Toda tu vida adulta la definiste por ser el hombre que cuida. El que trae el sustento, el que soluciona problemas, el que está presente. Pero tenés que entender que tus hijas ya no te necesitan de esa manera. Ellas van a crecer, van a convertirse en mujeres fuertes, van a tener sus propias familias. Y Marta, tu Marta hermosa, va a encontrar la manera de seguir viviendo. Va a doler, sí, pero el dolor eventualmente se transforma. Se convierte en recuerdos dulces, en gratitud por los años compartidos, en amor que perdura más allá de la separación física. ¿Y si se olvidan de mí?, susurré mi miedo más profundo. ¿Y si dentro de unos años soy solo una fotografía en la pared,
¿Un recuerdo vago? ¿Un nombre que mencionan ocasionalmente? ¿Vos te olvidaste de tu abuela Elena?, preguntó la hermana Lucía. Negué con la cabeza. ¿Te olvidaste de tu padre, aunque lo perdiste tan chiquito? Volví a negar. Entonces, ¿sabes que el amor verdadero no se olvida? Se transforma, ¿sí? Se integra en quienes somos, pero nunca desaparece. Tus hijas van a llevar pedacitos de vos en cada decisión que tomen, en cada risa que suene como la tuya, en cada momento en que muestren tu mismo sentido de responsabilidad o tu misma ternura escondida bajo pragmatismo. Lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar en todos nosotros. Era como si un nudo apretado en nuestros pechos comenzara a aflojarse. El sonido de los rieles, que había sido nuestro tormento constante, comenzó a disminuir en intensidad. Seguía allí, pero ya no era ensordecedor. Era más como un eco lejano, un recuerdo que se desvanece. Una noche, no sabría decir cuál, porque el tiempo había dejado de tener significado lineal. La pequeña Luciana dio el primer paso, se acercó a la hermana Lucía y dijo con voz clara y decidida: «Quiero ver a mi mamá ahora». La hermana Lucía sonrió con orgullo y lágrimas en los ojos. «Muy bien, mi valiente. Ella está esperándote». Tomó la mano de la niña y comenzó a caminar. Y mientras caminaban, algo extraordinario sucedió. El cuerpo translúcido de Luciana comenzó a brillar, no con luz propia, sino como si estuviera reflejando una fuente de luz que venía de más allá de lo visible. Caminaron apenas unos metros cuando una figura apareció en la distancia. Era una mujer joven de unos 30 años, con los brazos extendidos. Luciana gritó «¡Mamá!» y corrió hacia ella. Cuando se abrazaron, ambas se convirtieron en luz pura, tan brillante que tuve que desviar la mirada. Y cuando volví a mirar, habían desaparecido. Matías fue el siguiente. «Si ya aprendí lo que vine a aprender», dijo con una sonrisa tímida, «entonces es hora de ver qué sigue, ¿no?» La hermana Lucía lo abrazó y lo guió hacia adelante. Vi como él también comenzaba a brillar, su forma haciéndose menos definida, más etérea. Escuché voces que lo llamaban, voces alegres y acogedoras. «Mati, acá estamos, primo», reconoció las voces y rió, una risa genuina de sorpresa y alegría. «¿Javier? ¿Sos vos?» Y se fue caminando hacia esa luz, hacia esas voces, hasta que también desapareció. Roberto tardó más, pero finalmente encontró su paz. «Decile a María que la amo», le susurró a la hermana Lucía. «Decile que yo voy a estar bien y que ella también va a estarlo». La hermana Lucía asintió, aunque ambos sabíamos que María no podía escucharla directamente, pero de alguna manera confiábamos en que el mensaje llegaría. Roberto caminó hacia la luz con pasos firmes, con la postura de un hombre que había tomado una decisión de negocio después de evaluar todas las variables. Y cuando una figura masculina mayor apareció para recibirlo, exclamó con voz quebrada: «¿Papá? ¿Papá? ¿Sos vos?» Y se fueron juntos. Estela me miró antes de irse. «Gracias, Diego», me dijo, «por las conversaciones, por la compañía en este lugar horrible. Espero que encuentres tu paz también». «Ya la encontré», le respondí con honestidad. «O al menos estoy empezando a encontrarla». Ella sonrió, me dio un beso en la mejilla que sentí como una brisa cálida y caminó hacia la luz. Vi cómo su esposo Giuseppe, a quien solo conocía por sus historias, la esperaba con los brazos abiertos. «Amore mío», escuché que decía. Y ella corrió hacia él como una joven enamorada. Se abrazaron y se fueron juntos hacia donde fuera que todos iban. Uno por uno, los otros espíritus que habían estado atrapados con nosotros también comenzaron a partir. La pareja joven se fue juntos, de la mano, sin separarse ni siquiera, en la transición. El hombre del overol fue recibido por lo que parecía ser un grupo de compañeros de trabajo. Todos encontraron su camino, su luz, sus seres queridos esperando del otro lado. Y finalmente, solo quedamos la hermana Lucía y yo. «¿Por qué vos no te vas?», le pregunté. «Ya cumpliste tu misión». Todos cruzaron. «Porque todavía faltás vos», respondió con paciencia infinita.
y no me voy a ir hasta que estés listo. Miré alrededor del campo vacío donde habíamos estado atrapados durante tantos meses. Los restos físicos del tren ya no estaban, removidos por las cuadrillas de limpieza. Las vías habían sido completamente reparadas, brillantes y nuevas. Trenes pasaban regularmente ahora, llevando pasajeros que no tenían idea de la tragedia que había ocurrido allí, de las almas que se habían quedado atrapadas en ese lugar. El sonido de los rieles todavía estaba allí, pero ahora lo escuchaba diferente. Ya no era el ruido terrorífico del trauma, sino simplemente el sonido de los trenes haciendo su trabajo, transportando gente de un lugar a otro. Ta-tan, ta-tan, ta-tan. El ritmo que había sido la banda sonora de mi vida, de mi muerte y ahora de mi transición. Tengo miedo de olvidarlas. Admití finalmente mi terror más profundo. Si me voy, si cruzo a ese otro lugar, ¿voy a seguir recordando a Marta? ¿Voy a seguir sabiendo quién era Sofía? ¿Quién era Valentina? No solo las vas a recordar, aseguró la hermana Lucía. Las vas a conocer de una manera más profunda de lo que jamás fue posible en la vida física. Vas a entender sus almas, no solo sus personalidades. Vas a ver toda la película de sus vidas desde una perspectiva más elevada, y vas a poder amarlas de una manera más pura, sin el ego, sin los miedos, sin las limitaciones del cuerpo humano. Y ellas van a sentir ese amor cada día de sus vidas, prometió. En cada momento en que se sientan solas y de repente perciban una presencia reconfortante, en cada sueño donde aparezcas para abrazarlas, en cada decisión difícil donde sientan una intuición que las guía hacia el camino correcto. Ese vas a ser vos, Diego. Vas a ser su ángel guardián, su guía espiritual, su papá que las cuida desde otro plano. Cerré los ojos y me permití sentir todo lo que había estado evitando sentir. El dolor de la separación. La tristeza de los momentos que nunca viviría. No vería a Sofía graduarse, no acompañaría a Valentina a su primer baile, no conocería a mis nietos, no envejecería junto a Marta. Dejé que ese dolor me atravesara completamente sin resistirme, como la hermana Lucía me había enseñado, y del otro lado del dolor encontré algo inesperado. Aceptación. Está bien, susurré. Está bien que mi tiempo en la tierra haya terminado. Está bien que no pude despedirme. Está bien que mi familia tenga que seguir sin mí, porque el amor que compartimos no termina, solo cambia de forma. La hermana Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. Muy bien, Diego, muy bien. Ahora estás listo. Tomó mi mano y comenzamos a caminar, y con cada paso sentí cómo el peso que había estado cargando se hacía más liviano. El sonido de los rieles comenzó a transformarse. Ya no era el ruido mecánico del metal sobre metal, sino algo más musical, más armónico. Se convirtió en una melodía, en una vibración que resonaba no en mis oídos, sino en algún lugar más profundo, en mi alma misma. Y entonces los vi. Al principio eran solo siluetas en la distancia, figuras borrosas contra una luz que crecía en intensidad. Pero a medida que nos acercábamos, los rostros se volvieron más claros. Allí estaba mi abuela, Elena, exactamente como la recordaba, pero de alguna manera más real, más vívida. Su sonrisa era la misma que me había reconfortado en mi infancia. Mi Dieguito, dijo con esa voz que había olvidado que extrañaba tanto. Ya era hora de que llegaras. Y junto a ella, mi padre, Osvaldo Valenzuela, el hombre que apenas había conocido, que había muerto cuando yo tenía apenas 6 años en otro accidente, ese de tránsito, pero ahora lo veía completo, entero, y reconocí en sus rasgos los míos propios, en su sonrisa la de Sofía, en sus ojos la mirada de Valentina. «Hijo», dijo con voz emocionada, «estoy tan orgulloso del hombre que te convertiste, del padre que fuiste». Había otros también. Mi abuelo materno, que había muerto antes de que yo naciera, pero que de alguna manera reconocí instantáneamente. Mi tío Jorge, el hermano menor de mi padre, que había muerto en Malvinas y de quien llevaba el nombre mi compañero de trabajo. Amigos de la infancia que habían partido jóvenes en accidentes o enfermedades.
un vecino que había sido como un segundo padre para mí, todos allí, todos esperándome, todos dándome la bienvenida. ¿Cómo? Empecé a preguntar, abrumado. El amor nunca muere, explicó mi abuela Elena. Todos los que alguna vez te amaron, todos los que importaron en tu vida, están conectados a vos por hilos invisibles. Y cuando llegó tu momento de cruzar, todos vinimos a recibirte, a mostrarte el camino a casa. La hermana Lucía soltó mi mano gentilmente. Mi trabajo acá está hecho, dijo con satisfacción. ¿Ahora seguís con tu familia, Diego? Ellos te van a guiar en los próximos pasos. Gracias, le dije con toda la gratitud que era capaz de expresar. Gracias por no abandonarnos, por tener paciencia, por mostrarnos el camino. Es lo que hacemos los que ya cruzamos y elegimos seguir ayudando, respondió con humildad. Algún día, cuando estés listo, vos también vas a poder hacerlo. Vas a poder regresar para guiar a otros que se pierden en el camino, como vos te perdiste. Ese es el ciclo del amor. Recibimos ayuda y después la damos a otros. Se despidió con un abrazo y luego comenzó a alejarse, probablemente hacia otro lugar donde otro grupo de almas necesitaba su guía. La vi desaparecer en la distancia y supe que nunca olvidaría a esa monja que trabajó en hospitales de campaña, que vio tanto dolor y muerte que aprendió a no temerle, que dedicó su existencia, tanto en vida como después de la muerte, a ser un faro de luz para los perdidos. Mi abuela Elena tomó mi mano. Vení, mi amor. Hay tanto que mostrarte, tanto que contarte. Y comenzamos a caminar hacia esa luz que ya no lastimaba mis ojos, sino que los llenaba de una calidez indescriptible. Con cada paso, mi forma se volvía más ligera. Ya no sentía el peso de la identidad de Diego Armando Valenzuela, inspector de trenes. Eso había sido solo un papel que interpreté durante 42 años en el escenario de la Tierra. Ahora estaba recordando quién era realmente debajo de ese papel, la esencia eterna que había existido antes de nacer y que seguiría existiendo después de la muerte. Miré hacia atrás una última vez. Vi el campo, donde había estado atrapado durante meses. Vi las vías férreas brillando bajo el sol. Vi un tren pasando, llevando pasajeros a sus destinos, y escuché, por última vez, el sonido de los rieles. Pero ahora era diferente. Era un sonido de despedida, no de trauma. Era el latido del mundo físico que dejaba atrás, el ritmo de la vida continuando como siempre lo hace. Imparable, hermosa, dolorosa, maravillosa. Y entonces dejé de escuchar los rieles. El sonido se desvaneció completamente, reemplazado por algo que solo puedo describir como música celestial, aunque esa descripción se queda infinitamente corta. Era la vibración del amor puro, la frecuencia de la comprensión total, la melodía de la existencia misma. Entramos en la luz. Y dentro de esa luz descubrí un mundo más vasto y hermoso de lo que cualquier mente humana podría imaginar. Vi colores que no existen en el espectro visible de la Tierra. Sentí emociones que no tienen nombres en el lenguaje humano. Comprendí verdades sobre la existencia, sobre el propósito de la vida, sobre la naturaleza del universo, que mi cerebro físico nunca hubiera podido procesar. Y entendí, con una claridad cristalina, que la muerte no existe. Lo que llamamos muerte es simplemente una transición, un paso de una forma de existencia a otra. Es como un pájaro que rompe el cascarón del huevo. El cascarón se rompe, sí, pero el pájaro no muere, sino que nace a una nueva forma de vida con posibilidades que nunca tuvo dentro del huevo. Vi también a Marta, a Sofía, a Valentina, pero desde una perspectiva completamente diferente. Las vi no solo como mi esposa y mis hijas, sino como almas eternas que habían elegido compartir parte de su viaje conmigo. Vi toda nuestra historia juntos, no solo esta vida, sino otras vidas en otros tiempos, otras conexiones, otros papeles que habíamos interpretado. Éramos familia a través de múltiples existencias, almas que viajaban juntas una y otra vez en diferentes configuraciones, y pude enviarles mi amor. No con palabras ni gestos físicos, sino con pura intención,
con energía dirigida directamente a sus corazones. Supe que lo recibirían, tal vez no conscientemente, pero sí en ese nivel profundo donde todas las almas están conectadas. En sus momentos más oscuros sentirían una chispa de consuelo sin saber de dónde venía. En sus dudas más grandes, sentirían una intuición guiándolas hacia el camino correcto. En sus noches más solitarias, soñarían conmigo y despertarían con una sensación de paz inexplicable. Mi padre me llevó a conocer las diferentes dimensiones de esta nueva existencia. Me mostró salas de aprendizaje donde las almas estudian las lecciones de sus vidas pasadas. Me mostró lugares de sanación donde los que murieron traumáticamente, como yo, podían procesar sus experiencias con ayuda de guías más avanzados. Me mostró los lugares de planificación donde las almas que están por reencarnar diseñan sus próximas vidas, eligiendo sus desafíos, sus lecciones, sus familias. ¿Voy a reencarnar?, le pregunté, la idea siendo completamente nueva para mí. Eventualmente, cuando estés listo, respondió, pero no hay prisa. Tenés todo el tiempo que necesites para descansar, para procesar, para aprender. Algunos permanecen acá durante lo que en la Tierra serían siglos. Otros eligen regresar rápidamente porque tienen más lecciones que quieren aprender. Vos vas a saber cuándo sea tu momento. Los días pasaron, aunque días no es la palabra correcta porque el tiempo en ese lugar no funciona linealmente. Fue más como periodos de actividad y periodos de reflexión, ciclos que se repetían sin la tiranía del reloj o del calendario. Aprendí a observar a mi familia desde este nuevo plano. Vi a Marta lentamente, dolorosamente, reconstruyendo su vida. La vi llorar en la cocina mientras preparaba mate, pero también la vi sonreír por primera vez en meses, cuando Valentina le contó un chiste tonto. La vi fuerte, más fuerte de lo que ella misma pensaba que podía ser, manejando las finanzas, criando a las niñas sola, encontrando una nueva normalidad en el caos que mi muerte había dejado. Vi a Sofía convertirse en el pilar de la familia, asumiendo responsabilidades más allá de sus años. Vi cómo su dolor se transformaba en determinación, cómo prometía ser exitosa en mi nombre, cómo estudiaba con intensidad feroz, porque sentía que me lo debía. Le envié pensamientos de que no me debía nada, que yo ya estaba orgulloso de ella, que no tenía que cargar ese peso. No sé si los recibió conscientemente, pero un día la vi relajarse levemente, permitirse descansar, llorar sin culpa, y vi a Valentina, mi bebé, luchando con la pérdida de una manera más silenciosa. La vi usando mi vieja remera de River para dormir cada noche. La vi escribiendo en un diario cartas que nunca enviaría, contándome sobre su día, sobre sus problemas, sobre cuánto me extrañaba. La vi crecer de niña a adolescente, y aunque no podía estar allí físicamente, le envié todo mi amor, toda mi presencia que era posible enviar a través del velo entre mundos. Con el tiempo, y bajo la guía de mi abuela, de mi padre, y de otros maestros espirituales que conocí en ese lugar, aprendí a manifestarme sutilmente en el mundo físico. Aprendí a influenciar pequeñas cosas, hacer que una fotografía cayera de la repisa en el momento exacto en que Marta necesitaba un recordatorio de que seguía siendo amada, hacer que la radio pusiera nuestra canción cuando ella se sentía particularmente sola, aparecer en sueños de mis hijas con mensajes específicos de consuelo o guía. No eran milagros grandes ni dramáticos, eran susurros, no gritos, pero eran reales, y con el tiempo mi familia aprendió a reconocerlos como señales mías. Años pasaron en la tierra, aunque para mí se sintió como mucho menos tiempo. Vi a Sofía graduarse de la secundaria, entrar a la universidad, enamorarse de un buen hombre que la trataba con el respeto y la ternura que ella merecía. Estuve allí en su boda, invisible pero presente, llenando con mi energía el espacio donde hubiera estado si tuviera cuerpo físico. Vi cómo Marta lloraba durante la ceremonia, lágrimas de alegría mezcladas con tristeza, porque yo no estaba allí para caminar con Sofía hacia el altar. Pero estaba, estaba,
vi a Valentina descubrir su pasión por la música, algo que nunca hubiera predicho. La vi aprender a tocar la guitarra, componer canciones sobre pérdida y amor y resiliencia. Una de sus canciones se llamaba Los rieles del cielo y hablaba sobre un padre que tomaba trenes en el cielo para visitar a su familia en la tierra. Cuando la escuché, lloré lágrimas que no eran físicas, pero que eran tan reales como cualquier llanto que hubiera experimentado en vida. Vi a Marta, mi Marta hermosa, eventualmente comenzará a salir con alguien nuevo. Fue difícil de ver al principio, debo admitirlo, pero comprendí con la perspectiva más amplia que ahora tenía que su capacidad de amar de nuevo no disminuía lo que habíamos compartido. El amor no es un recurso finito, es infinito, expansivo. Ella podía amarme a mí en sus recuerdos y amar a este hombre nuevo en su presente, y yo, desde donde estaba, bendije esa relación porque la hacía feliz de nuevo, porque le devolvía la risa, porque la ayudaba a vivir plenamente en lugar de simplemente sobrevivir. El sonido de los rieles nunca regresó como ese eco traumático que me había atormentado. Pero a veces, cuando alguno de mis seres queridos en la tierra pasaba por una estación de tren o escuchaba el sonido distante de un tren en la noche, pensaban en mí. Y en esos momentos, ese sonido se convertía en un puente entre nuestros mundos, una conexión momentánea, donde podía enviarles extra fuerza, extra amor, extra presencia. Conocí a Franco, el nieto de Estela, de una manera espiritual. Vi cómo crecía hermoso y fuerte, con los ojos de su abuela y su misma pasión por la cocina. Vi cómo Estela, desde nuestro plano, influenciaba sutilmente sus elecciones, guiándolo hacia el camino de chef, asegurándose de que el legado familiar continuara. Nos encontrábamos ocasionalmente ella y yo en este plano, recordando nuestro tiempo atrapados juntos, agradecidos de haber encontrado el camino hacia la luz. Matías también estaba bien. Había descubierto que su verdadera pasión no era la ingeniería sino enseñar, y estaba preparándose para encarnar de nuevo como maestro de escuela primaria, queriendo ayudar a niños con dificultades de aprendizaje porque él mismo había luchado con dislexia durante su vida anterior. Roberto había encontrado paz y estaba disfrutando de simplemente existir sin la presión constante de producir, de vender, de proveer. Es liberador, me dijo una vez, no tener que preocuparme por las cuotas de ventas. Y yo, con el tiempo, encontré mi propósito en este nuevo estado de existencia. Me convertí en uno de los que ayudan a las almas que mueren en accidentes ferroviarios, tal como la hermana Lucía me había ayudado a mí. Cuando ocurría una tragedia en las vías, yo estaba allí, junto con otros que habían pasado por experiencias similares, guiando a los confundidos, consolando a los aterrorizados, mostrándoles el camino hacia la luz. Era un trabajo que daba sentido a mi muerte. El accidente que me había quitado la vida física ahora me permitía ayudar a otros que pasaban por lo mismo. El trauma se había transformado en sabiduría, el dolor en compasión, la pérdida en propósito. Desde esta perspectiva elevada, pude ver el sentido de todo. Cada vida, no importa cuán corta o larga, tiene un propósito perfecto. Cada muerte, no importa cuán trágica parezca, es parte de un plan más grande que nuestras mentes humanas no pueden comprender completamente. No porque haya un Dios titiritero moviendo fichas en un tablero, sino porque cada alma elige sus experiencias, sus desafíos, sus momentos de entrada y salida del plano físico antes de encarnar, aunque olvida esas elecciones una vez que nace. Yo había elegido morir a los 42 años en ese accidente ferroviario. Suena imposible, incluso cruel pensarlo así, pero desde esta perspectiva más amplia pude ver las razones. Mi alma había completado las lecciones que vino a aprender sobre responsabilidad, sobre amor incondicional, sobre servicio a otros, sobre encontrar dignidad en el trabajo honesto. Y mi muerte, por más dolorosa que fuera para mis seres queridos, les ofrecía a ellos sus propias lecciones. Marta aprendería sobre su propia fuerza,
Sofía sobre resiliencia, Valentina sobre transformar el dolor en arte. No estoy diciendo que la muerte sea buena o deseable. El dolor que causa es real e intenso, pero desde este lado del velo pude ver que no es el final catastrófico que parece ser. Es una transición, un cambio de forma, una metamorfosis. Hubo un momento particular, años después, según el tiempo de la Tierra, que marcó mi aceptación completa de todo lo ocurrido. Fue el día en que Sofía tuvo su primer hijo, mi primer nieto. Lo llamaron Diego, en mi honor. Estuve presente en el hospital, invisible pero intensamente allí, cuando ella lo sostuvo por primera vez. Vi lágrimas rodar por sus mejillas mientras miraba a su bebé. «Ojalá pudieras conocerlo, papá», susurró. «Ojalá pudieras estar acá». Y en ese momento, con toda la fuerza de mi ser espiritual, le envié un pensamiento: «Estoy acá, mi amor. Siempre he estado acá. Y voy a cuidar a este pequeño Diego como te cuidé a vos». No sé si escuchó mis palabras exactas, pero vi cómo una paz repentina cruzaba su rostro. Sonrió a través de las lágrimas, miró hacia el techo como si pudiera percibir mi presencia, y susurró: «Gracias, papá, te amo». En ese momento, el último eco de los rieles desapareció completamente. Ya no quedaba ni siquiera un susurro de ese sonido que me había atormentado, porque finalmente comprendí la lección completa. Los rieles no eran mi prisión, sino mi camino. Habían sido el camino de mi vida, llevándome de un lugar a otro, de una experiencia a otra. Y ese último viaje en el tren no había sido el final del camino, sino simplemente un cambio de vías, una transición de un tipo de viaje a otro. Los trenes siguen corriendo en Argentina, en ese tramo entre Buenos Aires y Rosario. Las vías fueron completamente renovadas después del accidente. Se implementaron nuevos sistemas de seguridad, mejores protocolos de mantenimiento. Mi muerte y las muertes de los otros 36 pasajeros no fueron en vano. Provocaron cambios que salvaron innumerables vidas futuras. Esa fue otra lección que aprendí. A veces nuestro mayor impacto llega no a través de lo que hacemos en vida, sino a través de cómo nuestra muerte inspira cambios en otros. Pasé mucho tiempo, tanto en términos terrenales como espirituales, explorando este nuevo plano de existencia. Descubrí bibliotecas infinitas de conocimiento donde podía aprender sobre cualquier cosa que me interesara. Descubrí jardines de belleza indescriptible, donde las flores eran hechas de luz y cantaban melodías cuando el viento las tocaba. Descubrí salones de reunión donde almas de diferentes épocas y lugares se juntaban para compartir experiencias y aprender unas de otras. Conocí a personas famosas de la historia y descubrí que en este plano no había celebridades ni plebeyos, solo almas en diferentes etapas de su viaje evolutivo. Conversé con un hombre que había sido un gran pensador en la antigua Grecia y que ahora preparaba su próxima encarnación como científico moderno. Conocí a una mujer que había sido esclava en el siglo XVIII y que ahora era una maestra espiritual de compasión y perdón, habiendo transformado su trauma en sabiduría. Pero siempre, volvía mi atención a mi familia en la tierra. Esa era mi conexión más fuerte, el hilo dorado que me mantenía vinculado al mundo físico. Observaba sus vidas con la fascinación de quien ve una película conocida, pero siempre descubre nuevos detalles en cada visionado. Vi a Valentina casarse con una mujer maravillosa llamada Andrea, una decisión que sé que hubiera apoyado completamente de haber estado vivo. Vi a Marta llorar lágrimas de felicidad en esa boda, sin la sombra de tristeza que había tenido en la boda de Sofía, porque había sanado más profundamente con el tiempo. Vi a mis dos hijas convertirse no solo en hermanas, sino en mejores amigas, unidas por la experiencia compartida de perder a su padre joven. El pequeño Diego, mi nieto, creció escuchando historias sobre mí. Sofía se aseguró de que conociera a su abuelo a través de anécdotas, fotografías, videos viejos. Cuando tenía 5 años, me dijo a su madre: «A veces sueño con el abuelo Diego. Me lleva a pasear en un tren mágico que vuela por el cielo.
Sofía lo abrazó y le dijo, «Es porque él te ama mucho, aunque no pueda estar acá físicamente». Esos sueños eran reales. Yo visitaba a mi nieto regularmente en el plano astral, ese espacio entre el mundo físico y el espiritual, donde las almas vienen cuando duermen. Le mostraba maravillas, le enseñaba cosas que su mente consciente no recordaría pero que su alma absorbería. Sembraba en él semillas de bondad, de curiosidad, de amor por la vida. Con el tiempo, comencé a considerar la posibilidad de reencarnar. Mi padre, que había sido mi guía principal en este plano, me explicó el proceso. Vas a elegir tus próximos padres, tus circunstancias de nacimiento, los desafíos principales que querés enfrentar, me dijo, y vas a diseñar tu próxima vida con el objetivo de aprender lecciones específicas que te ayuden a evolucionar espiritualmente. ¿Y voy a olvidar todo esto?, pregunté, señalando a nuestro alrededor, a este mundo espiritual tan rico y hermoso. Conscientemente, sí, admitió. Es necesario olvidar para que la experiencia terrenal sea genuina. Si recordaras todo esto, no podrías vivir plenamente en el mundo físico. Estarías siempre añorando regresar acá. Pero a nivel subconsciente, todo este conocimiento permanece. Es lo que la gente llama intuición, sabiduría interior, la voz del alma. ¿Y Marta, Sofía, Valentina, volveré a estar con ellas? Eventualmente, aseguró. Las almas que se aman profundamente tienden a reencontrar una y otra vez, vida tras vida. Tal vez no siempre como familia, pero sí en roles significativos. Podrías ser el mejor amigo de Valentina en tu próxima vida, o el mentor de Sofía, o incluso el nieto de Marta. El amor trasciende las relaciones específicas. Es más profundo que los roles que interpretamos. Esa idea me consoló profundamente. Sabía que algún día, cuando llegara el momento correcto, daría el paso hacia una nueva encarnación. Pero todavía no. Todavía tenía trabajo que hacer aquí, ayudando a las almas perdidas, guiando a los confundidos, siendo un faro de luz para los que transitaban la muerte traumática. Y tenía a mi familia que seguir observando, protegiendo desde la distancia, amando desde este lado del velo. Uno de los momentos más hermosos que experimenté desde este plano fue cuando Marta finalmente murió, décadas después que yo, de vieja y rodeada por sus hijas y nietos. Estuve allí cuando su espíritu dejó su cuerpo. Vi cómo se desorientaba inicialmente, mirando hacia atrás a su cuerpo físico que había albergado su alma durante 93 años. Vi cómo Sofía y Valentina, ahora mujeres mayores, ellas mismas, lloraban junto a su cama sosteniendo sus manos, y entonces fui hacia ella. Después de tantos años separados, finalmente podía estar con ella de nuevo de una manera tangible. «Marta», dije suavemente. Ella volteó, y cuando me vio, su rostro translúcido se iluminó con una alegría indescriptible. «¿Diego? ¿Sos vos, realmente?» «Soy yo, mi amor. He estado esperándote». Corrió hacia mí, o más bien flotó rápidamente, y nos abrazamos. Y ese abrazo fue más real, más profundo, más completo que cualquier abrazo físico que hubiéramos compartido en vida. Era un abrazo de almas, sin las limitaciones de la carne, sin las barreras del ego. Era unión pura. Te extrañé tanto, sollozó contra lo que hubiera sido mi pecho. Cada día de mi vida te extrañé. Lo sé, susurré. Y yo estuve ahí cada día, cuidándote, amándote, enviándote mi presencia de todas las formas que podía. Lo sentía, admitió. A veces pensaba que estaba loca, pero lo sentía, especialmente en los momentos difíciles, cuando pensaba que no podía seguir. Sentía como si me abrazaras y me dabas fuerzas. Porque así era, le aseguré. Nunca te dejé, Marta. Nunca podría dejarte. La guié hacia la luz, exactamente como la hermana Lucía me había guiado a mí décadas atrás. Le presenté a mi abuela, a mi padre, a todos los que habían estado esperándola. Estaba también su propia madre, su hermana que había muerto joven, amigos de su juventud. Fue una reunión gozosa, llena de lágrimas de alegría y abrazos interminables. Y Marta, como yo lo había hecho, tuvo que procesar su vida,
revisar sus experiencias, aprender de sus elecciones. La acompañé en ese proceso, así como ella me había acompañado durante nuestra vida juntos. Y cuando finalmente encontró su paz, su aceptación completa de todo lo vivido, nos establecimos juntos en este plano espiritual, no como esposos en el sentido terrenal, sino como almas compañeras que habían compartido una jornada significativa. Sofía llegó años después y luego Valentina. Y cada vez yo estaba allí para recibirlas, para guiarlas, para mostrarles que la muerte no era el fin, sino simplemente un regreso a casa. Cada vez era hermoso y doloroso a la vez. Hermoso por el reencuentro, pero doloroso por saber que habían tenido que dejar atrás sus propias familias, sus propios amados, que ahora experimentarían el duelo, como nosotros lo habíamos experimentado. Pero ese es el ciclo eterno: nacimiento, vida, muerte, renacimiento. Una rueda que gira constantemente, llevando a las almas a través de innumerables experiencias, cada una diseñada para enseñar, para pulir, para evolucionar. Ahora, desde esta perspectiva de atemporalidad, puedo ver mi vida entera como un libro completo. Veo cómo cada capítulo tenía su propósito, cómo cada desafío fue una oportunidad de crecimiento, cómo cada relación fue un regalo sagrado. Y veo cómo mi muerte, ese momento en el tren que pareció tan aleatorio y cruel, fue en realidad perfectamente orquestado por mi propia alma antes de encarnar. No morí en un accidente de tren. Completé mi misión en un accidente de tren. Hay una diferencia sutil pero profunda en esa perspectiva. Y los rieles, esos rieles que alguna vez me atormentaron con su sonido incesante, ahora los veo como lo que siempre fueron. No cadenas, sino caminos. Caminos que nos llevan de un lugar a otro, de una experiencia a otra, de una vida a otra. El sonido de los rieles no era el eco del trauma, sino la canción del viaje, el ritmo de la existencia misma moviéndose siempre hacia adelante, siempre hacia la luz. Y aunque ya no escucho los rieles de la forma física, escucho algo mucho más hermoso: la música del universo, la sinfonía de las almas en su viaje eterno, el tatán, tatán, tatán del amor que nunca muere, que nunca termina, que simplemente se transforma de una forma a otra, de un plano a otro, de una vida a otra. Este es mi testimonio, mi relato desde el más allá. Lo comparto no para generar miedo, sino para ofrecer consuelo. Para decirles a quienes lean estas palabras, psicografiadas a través de un médium generoso que prestó su mano y su energía para que yo pudiera comunicarme: la muerte no existe, el amor no termina. Los que partieron antes que ustedes no se fueron, simplemente cambiaron de dirección. Y cuando llegue su momento, cuando sus propios rieles los lleven hacia su última estación en el mundo físico, no tengan miedo. Porque del otro lado los estaremos esperando, sus abuelos, sus padres, sus hermanos, sus amigos, todos los que amaron y que los amaron. Estaremos allí con los brazos abiertos, listos para guiarlos hacia la luz, listos para mostrarles que el viaje no termina nunca, que la aventura continúa, que el amor es eterno. Y los rieles, esos rieles que los llevaron a través de su vida terrenal, simplemente se transformarán en los caminos de luz que los llevarán a su verdadero hogar, donde finalmente comprenderán que nunca estuvieron realmente separados de quienes aman, que nunca estuvieron realmente perdidos, que siempre, siempre estuvieron exactamente donde necesitaban estar. Los rieles siguen sonando en alguna parte de Argentina. Los trenes siguen llevando pasajeros de Buenos Aires a Rosario y de regreso. La vida continúa, hermosa y frágil, preciosa precisamente porque es temporal. Y yo, Diego Armando Valenzuela, que una vez fui inspector de trenes y ahora soy un guía espiritual, sigo mi camino en esta nueva existencia, agradecido por cada momento vivido, por cada lección aprendida, por cada amor compartido. Y cuando escuchen el sonido distante de un tren en la noche, cuando ese tatán, tatán, tatán llegue a sus oídos, piensen en mí y en todos los que hemos cruzado.
Piensen en nosotros no con tristeza, sino con esperanza, sabiendo que algún día nos encontraremos de nuevo en ese lugar donde los rieles se convierten en luz, donde el viaje nunca termina, donde el amor es la única realidad que verdaderamente importa. Que este relato les traiga paz, que les traiga consuelo, que les traiga la certeza de que la muerte es solo una ilusión, una puerta que cruzamos de un cuarto a otro en la casa infinita de la existencia. Los rieles no callan porque no necesitan callar. Cantan la canción eterna del viaje del alma. Y esa canción es hermosa. Que la luz los acompañe siempre, que el amor los sostenga en los momentos difíciles. Y que cuando llegue su momento de cruzar, se acuerden de estas palabras y caminen hacia la luz sin miedo, sabiendo que del otro lado los espera todo lo que alguna vez amaron, transformado y eterno. Este es mi testimonio, este es mi regalo, este es mi mensaje desde el más allá. Con amor infinito, Diego Armando Valenzuela, inspector de trenes en vida, guía de almas, en la eternidad. Nota final del médium. Este relato fue recibido durante una sesión de psicografía realizada en el Centro Espírita Luz del Plata de Buenos Aires el 7 de septiembre de 2024 en presencia de 12 testigos. El espíritu comunicante se identificó como Diego Armando Valenzuela, fallecido en el descarrilamiento del expreso Buenos Aires-Rosario, ocurrido el 15 de marzo de 2019, cerca de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Los detalles proporcionados por el espíritu fueron verificados posteriormente con familiares sobrevivientes, quienes confirmaron la precisión de información personal que el médium no podría haber conocido por medios normales. Nombres de familiares, detalles específicos de la mañana del accidente, características de la casa familiar y otros elementos íntimos de la vida del señor Valenzuela. Este testimonio se comparte con el permiso de la familia Valenzuela, quienes esperan que pueda traer consuelo a otras familias que han perdido seres queridos en circunstancias trágicas, que sirva como recordatorio de que nuestros amados nunca nos dejan realmente, sino que continúan su viaje en otra dimensión, siempre conectados a nosotros por los lazos eternos del amor. Que la paz sea con todos los que leen este relato, tanto en este lado del velo como en el otro.